Podcast Educativo, episodio número 268. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al Podcast Educativo, al episodio número 268 del lunes 16 de octubre de 2023, el podcast en el que tratamos temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje, en definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Te cuento que ya está abierto, ya te lo he dicho en episodios anteriores, el plazo para votar en los premios de podcast de iVoox. El podcast educativo se encuentra propuesto en la categoría Educación y Familia, así que si lo escuchas, si te gusta este podcast, bueno, pues oye, te agradecería un montón que pudieras votarlo. Te dejo el enlace a la votación en las notas del programa y también te recuerdo, ya lo sabes que esta tarde, hoy es lunes, así que Laura, que ya nos habló hace un par de semanas acerca de nuestro programa específico de refuerzo curricular, va a llevar a cabo una clase abierta totalmente gratuita para estudiantes de secundaria enfocada a las áreas de matemáticas y de física. Es una clase online totalmente gratuita, así que si te interesa para tus hijos, para tus estudiantes, bueno, pues no dudes en ofrecérselo porque realmente va a ser genial. Como todo el contenido que se está creando en academia-madrid.es, que si no lo conoces te recomiendo que vayas a verlos porque ya hay contenidos interesantes. Tienes el enlace para inscribirte en las notas del programa. Además, hoy quiero contarte otra novedad, algo que me hace estar realmente contento, una cosa que me da mucha alegría. Llevaba rondando en mi cabeza ya bastante tiempo y bueno, pues por fin he decidido lanzarlo. He lanzado un nuevo podcast. Sí, bueno, la verdad, vamos a ver cómo lo manejo porque, bueno, en fin, ya sabes, este podcast, el otro, todo el trabajo del día a día, pero la realidad es que ya hay un podcast nuevo y creo que te va a gustar mucho. Te voy a decir el nombre, se llama Alta Capacidad. Estoy seguro de que ya, por el nombre que tiene, sabes de qué trata, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, trata de altas capacidades, de superdotación y va muy enfocado a escolares, aunque también voy a hacer un espacio para adultos, que eso también, bueno, pues es importante. Si eres docente, pues oye, no dudes en verlo, no te lo puedes perder, porque estoy creando el único podcast en el que vas a encontrar todos los días información, bueno, pues contada por profesionales de verdad, que trabajamos de verdad todos los días con escolares con alta capacidad. Bueno, no vas a encontrar humo, no vas a encontrar fantasía, no vas a encontrar drama, tampoco vas a encontrar un mundo de colores. Vas a encontrar eso, la realidad, la verdad, la ciencia acerca de la alta capacidad. Te digo esto porque, bueno, pues veo cada perfil en Instagram, escucho cada cosa por ahí de vez en cuando, que en fin, bueno, espero que se convierta en tu sitio de referencia para las altas capacidades. Y además, claro que sí, como te decía antes, haremos un espacio para adultos con alta capacidad, que son muchos los que lo descubren ya en edad adulta. Imagínate, su mundo pues se tambalea muchísimo y cuando tienen hijos se tambalea también el universo de los hijos. Así que te dejo en las notas del programa el enlace, aunque lo vas a poder encontrar aquí en iVoox si buscas alta capacidad, pero también lo vas a encontrar, por supuesto, en Spotify y de momento también en Spreaker. Este podcast, el podcast de alta capacidad, lo estoy creando desde Spreaker. Está el episodio 0. Dentro de nada vas a encontrar el episodio 1. Ahí en el episodio 0 te cuento pues todo lo que voy a tratar, la periodicidad que tiene, etcétera. Bueno, dale un vistazo porque te va a gustar. La semana pasada no hubo mucho podcast educativo, muchos compromisos de trabajo que me han tenido, pues mira, tanto el jueves 12, que era festivo, como el viernes 13, bueno, pues a tope, y el fin de semana sin parar. Además, estaba preparando el lanzamiento de este nuevo podcast de alta capacidad y ultimando los detalles. Es que este proyecto va mucho más allá de un simple podcast, ya lo verás, te lo iré contando desde ahí, desde alta capacidad, desde el nuevo podcast, así que no te lo pierdas. Hoy, episodio de lunes, en el que continúo con las relaciones entre la atención, la concentración, las pantallas, bueno, pues todo eso. Y hoy toca el turno a los videojuegos. Seguro que has escuchado el episodio 265 donde te hablaba de las pantallas y te contaba el tema de la autoestima y las redes sociales, que lo iba a abordar en el episodio 266, pero que tuve que ampliarlo también al 267. ¿Por qué? Porque es que un tema era las relaciones, las redes sociales y todo lo que está relacionado con la atención, y otra parte era el del 267, toda la autoestima y las redes sociales. Bueno, cosas interesantísimas. Hoy vamos a adentrarnos en qué sucede con los videojuegos. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Ayudan a la atención? ¿La entorpecen? Bueno, pues ahora te lo cuento todo, pero antes déjame recordarte que en área44.es vas a encontrar todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con la evaluación psicopedagógica, apoyo escolar especializado, intervención psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más. Y ahora ya, sin más esperas, empezamos a hablar sobre los videojuegos y la atención.
Los videojuegos, la verdad es que han recorrido un camino larguísimo. Desde sus comienzos, si me permites adjetivarlos como humildes, en los años 70, que empezaban con gráficos muy simples en pantallas arcade, bueno, pues ha evolucionado hasta convertirse en unas experiencias absolutamente inmersivas que, te diría, rivalizan incluso con cualquier tipo de producción cinematográfico, a nivel de narrativa, a nivel de diseño, a nivel de alcance, si me apuras. La historia de los videojuegos, para empezar a hablarla, tenemos que irnos a la década de los años 50 del siglo pasado, que es cuando empezaron a hacerse los primeros, bueno, no sé si se podrían llamar desde la perspectiva del día de hoy videojuegos, pero ahí es cuando empezaron a hacerse pequeñas bolitas que iban una detrás de la otra, y en los años 70 empezó realmente a ganar popularidad el mundo del videojuego con, bueno, pues con esas consolas domésticas, con Atari, con Nintendo, y había juegos muy, bueno, icónicos, vamos a decir, el Pong, el Space Invaders, el Pac-Man, seguro que los conoces. Yo al Space Invaders jugué mucho, creo que fue el único juego que me gustaba realmente, que jugaba en una consola que tenía en casa, que era una Atari, pero bueno, realmente estos tres juegos se convirtieron en fenómenos culturales y establecieron las bases para una industria que a día de hoy es multimillonaria. O sea, a medida que avanza la tecnología, los videojuegos se vuelven más complejos y ofrecen gráficos mucho más detallados, historias muy elaboradas y una jugabilidad muy sofisticada. En la cultura moderna, los videojuegos a día de hoy son una parte integral. Han pasado las barreras de edad, de género, incluso la geografía. Te encuentras a personas de cualquier edad en cualquier parte del mundo que juegan a videojuegos. No sé si a ti te gustan los videojuegos, a mí la verdad es que nunca me han llamado la atención demasiado, pero bueno, con la llegada de las plataformas como los ordenadores que tenemos a día de hoy, las consolas que tenemos a día de hoy también, los dispositivos móviles, bueno, pues la verdad es que jugar se ha convertido en una actividad que ya no solamente es accesible para todos, sino que es accesible allá donde estés. Y con el auge de los eSports, bueno, pues la verdad es que se ha elevado el tema de los videojuegos a un nivel competitivo con torneos que realmente atraen a millones de espectadores en todo el mundo. Y claro, los videojuegos también influyen en otras formas de media, vamos a decirlo así, en películas, series de televisión, literatura, que o bien se inspiran o se adaptan a videojuegos populares. Vamos a hablar de Super Mario Bros., de Lara Croft, de, bueno, pues un montón de personajes que se convierten en auténticos iconos culturales reconocibles. Sin embargo, con esta popularidad del videojuego, lo cual es algo fantástico, ¿no? Porque es algo, bueno, un fruto de la tecnología, una maravilla del avance tecnológico, ¿no? Pero nos metemos en áreas que, bueno, pues que hacen plantearnos muchos debates acerca del impacto de los videojuegos en la sociedad, especialmente en áreas pues como las que tratamos en este podcast: la educación, la conducta, la salud mental, la concentración, la atención. Entonces, bueno, este progreso, este avance tremendo de los videojuegos, pues evoluciona desde ser una simple distracción, algo que teníamos por ahí de una forma totalmente primitiva, vamos a decir, hasta ser una fuerza cultural totalmente dominante en el mundo actual, en el mundo moderno. Su influencia, bueno, pues no la podemos negar, desde luego, y el impacto en la educación, en la psicología, en el comportamiento humano, pues es un área de investigación y de discusión totalmente activa. Siempre que hablamos de videojuegos, bueno, pues nos surgen ciertos debates. Tienen cosas positivas, tienen cosas negativas, son buenos, son malos. Sin duda, el mundo de los videojuegos es inmenso, es muy diverso y no todos los juegos se crean de la misma forma, sin duda alguna. Mientras que algunos pueden ofrecer experiencias más pasivas, vamos a decirlo, otros requieren de una profunda reflexión estratégica, de cierta coordinación, manejo oculomotor, habilidades de resolución de problemas. Claro, estas características, fíjate, llevan a muchos investigadores, a mí me han llevado en algunas ocasiones también, a explorar esos beneficios cognitivos, sobre todo enfocados a la función ejecutiva, de jugar a ciertos videojuegos, no a todos, pero sí a muchos de ellos. Pero tienes mejoras de agilidad mental y concentración. Hay algunos juegos como, bueno, pues que requieren que los jugadores tomen decisiones rápidas en entornos que son muy dinámicos, que cambian muchísimo. Y estos juegos, sin duda alguna, pues te pueden ayudar a mejorar la rapidez del procesamiento cognitivo, la atención sostenida. Hay un estudio publicado muy interesante en Current Biology que descubre, que analiza cómo jugar a los videojuegos de acción, fíjate, videojuegos de acción, y aquí te hablo, y en la propia revista, en la propia investigación lo dice, juegos tipo Call of Duty o Fortnite. Bueno, pues nos cuenta que mejora la capacidad de aprendizaje y de adaptación a nuevas tareas. Seguro que cuando has escuchado Fortnite y capacidad de aprendizaje y su mejora, igual has cortocircuitado un poquito como lo hice yo cuando lo leí, pero bueno, pues oye, parece cierto. También tenemos otros juegos que van más enfocados al desarrollo de habilidades de resolución de problemas. Bueno, pues estos juegos tipo, por ejemplo, Civilization o StarCraft, pues desafían a los jugadores a pensar y piensan
y tienes que hacerlo de una forma crítica, porque si no piensas de forma crítica, si no planificas con anticipación, si no te adaptas a las acciones de los oponentes contra los que estás jugando, pues no vas a conseguir nada. Estos juegos también fomentan a muchas habilidades. Hay una revista muy muy interesante, perdóname, que es la revista Applied Cognitive Psychology, en lo que nos hablan, en esta revista hay un estudio que nos indica que hay muchos juegos que fomentan habilidades de pensamiento abstracto y estratégico, y sugiere que ciertos videojuegos pues, pueden mejorar y ayudar mucho en el desarrollo de la flexibilidad cognitiva y la capacidad de cambiar entre tareas y enfoques. Y todo esto de la planificación y de la organización, bueno, pues hay muchos juegos de construcción, de gestión. Tienes, sin ir más lejos, SimCity, que seguro que lo conoces, o Roller Coaster Tycoon, que también es otro de esos juegos. Yo no soy un especialista en videojuegos, ni mucho menos, porque no juego casi nunca, nunca he jugado a videojuegos, salvo el Space Invaders a principios de los 80, pero he estado investigando un poco sobre este tema y sobre todo viendo en investigaciones qué videojuegos entran en estos campos. ¿Tú juegas a videojuegos? Bueno, el caso es que hay juegos que requieren que los jugadores planifiquen, organicen, gestionen recursos para lograr objetivos específicos, y eso, claro, lógicamente ayuda a desarrollar habilidades de planificación estratégica y de gestión del tiempo. Y también hemos hablado mucho de la multitarea en los episodios anteriores, ¿verdad? Pues tienes otros juegos que también se observa que los requisitos que suponen o que plantean a nivel cognitivo es gestionar múltiples objetivos y tareas de forma simultánea, desde controlar a tu personaje, comunicarte con otros compañeros, y claro, esto pues influye mucho en la capacidad de multitarea. League of Legends, Overwatch son algunos juegos de los que se habla acerca de estos beneficios. Es importante destacar que aunque los videojuegos puedan ofrecer estos beneficios, también es esencial equilibrar el tiempo de juego con otras actividades y asegurarse de que no interfieran con las responsabilidades diarias. Y ahora vamos a hablar de otras cosas, porque ahora esto es lo bueno que tienen los videojuegos. Hay muchos de ellos y te podría estar hablando largo y tendido sobre un montón de aplicaciones, de juegos, pues un montón de cosas que nos vamos a encontrar, que un día sin duda alguna lo haré, que son muy útiles para reeducar dislexias, para reeducar componente atencional, para reeducar componente numérico, pero tenemos un gran problema. Si nos centramos en los videojuegos tipo, ¿no? Yo estoy centrándome aquí en videojuegos tipo, el otro son otro tipo de, vamos a decirlo, de soportes tecnológicos o de aplicaciones o como lo quieras llamar. Pero tenemos un gran riesgo, que es la sobreestimulación por los videojuegos. La sobreestimulación, ya sabes lo que es una respuesta excesiva del cerebro ante ciertos estímulos externos, en el caso del que estamos hablando. Cuando nos centramos en los videojuegos, pues esta sobreestimulación puede ser el resultado de una exposición prolongada a gráficos intensos, a sonidos y a la rápida toma de decisiones que muchos juegos requieren. Tenemos juegos que son muy ricos excesivamente en estímulos visuales y auditivos, sobre todo aquellos de acción, de aventura, que presentan unos gráficos totalmente detallados, con efectos sonoros totalmente envolventes. Y bueno, aunque estas cosas que te estoy contando mejoran sobremanera la experiencia de juego, pues también saturan nuestros sentidos, especialmente durante sesiones prolongadas de juegos, ¿no? Y esta saturación pues, nos va a llevar a síntomas como la fatiga visual, como dolores de cabeza, como sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido. Bueno, pues eso, sin duda alguna, influye mucho. Ponte a estudiar después de tener esta sobreestimulación. Va a estar complicado. También hay otros juegos que nos producen o que nos mantienen con un ritmo y una toma de decisiones totalmente aceleradas. Y muchos videojuegos requieren de que los jugadores tomen decisiones muy rápidas y que la hagan bajo presión. Y aunque esto puede ser emocionante y por eso les gusta y también es vivido como algo totalmente desafiante, imagínate tu cerebro después de estar horas haciendo esa toma de decisiones a toda velocidad, ¿no? Bueno, pues es agotador, sobre todo si estamos un tiempo prolongado. Claro, a largo plazo, pues estas situaciones de estimulación, de sobreestimulación, pues va a tener efectos negativos, lógicamente, porque nos va a afectar a la capacidad para procesar información. Nos puede llevar a dificultades en la concentración, problemas de sueño y en algunos casos también nos puede llevar a tener síntomas similares. Ojo, síntomas similares. No quiere decir que vayamos a tenerlo del trastorno por déficit de atención. ¿Cómo reconocemos cuando un niño presenta sobreestimulación? Es importantísimo enseñarles a ellos mismos a reconocer los signos de sobreestimulación. Es la única forma de que puedan evitarlo. Pueden incurrir en irritabilidad, puede aparecer dificultad para concentrarse, insomnio y una sensación general de estar sobrepasado. Cuando reconocemos estos signos, los jugadores, los niños, los escolares que estén con ello, pues van a poder tomar medidas para reducir su exposición y darle a su cerebro ese descanso que necesitan. Algo que es muy complicado por lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Ese mecanismo que tiene de motivación inmediata, de recompensa inmediata, bueno, pues todo eso es realmente importante. Para evitar esta sobreestimulación, que es uno de los grandes riesgos
recomendable que establezcas límites de tiempo para las sesiones de juego, que haya descansos regulares que permitan descansar la vista, que importante, y la mente también, despejarnos un poco, y jugar en un entorno bien iluminado para reducir la fatiga visual. Yo cada vez veo más chavales jugando en habitaciones totalmente oscuras con una luz LED que apenas alumbra porque es de un color morado, púrpura, bueno, un color extraño, o bueno, extraño no, que ilumina poco, vamos a decir así. Y claro, eso genera una fatiga visual tremenda. Si yo estoy jugando, hago mis deberes, descanso un poquito jugando así, en estas condiciones, con esta sobreestimulación, y encima fatigo mi visión de esta forma, ¿cómo me voy a poner luego a estudiar otra vez, no? Además, piensa que es muy beneficioso que aprendáis a equilibrar desde el principio, que aprendan tus hijos o tus escolares el tiempo de juego con otras actividades que no sean tan intensivas en estímulos, como, bueno, pues la lectura, caminar, dar una vuelta, lo que sea la sobreestimulación por videojuegos. La verdad es que, sin duda alguna, es un tema que gana mucha relevancia en los últimos años. Yo lo veo en mi día a día. Lo veo totalmente, es algo importante. Y especialmente con el auge de los últimos videojuegos, el auge de los eSports, porque ahora juego y encima luego veo a otros jugar a través de YouTube, a través de Twitch. Y claro, esto termina convirtiéndose en algo competitivo y genera mucha más atracción, ¿no? Por tanto, reconocer estos riesgos es muy importante. Te voy a contar algunos aspectos realmente críticos para que observes desde casa o que observes como docente sobre tus estudiantes, ¿no? Que te puedan contar los padres o los propios chavales. Es muy importante, si observas estos síntomas, que hagas cosas. Lo primero, cambios en el comportamiento. Yo te hablaba antes de una irritabilidad marcada, tener reacciones desproporcionadas ante situaciones menores. Aislamiento social también es otro factor que llama mucho la atención. Preferir pasar más tiempo jugando a videojuegos que estar con otros amiguetes, eso también nos tiene que llamar la atención. La agresividad, en algunos casos, la frustración o la sobreestimulación nos llevan a comportamientos agresivos, tanto verbales como físicos. No sé si recordarás un vídeo que circulaba por internet hace ya bastantes años, la verdad es que hace mucho que no lo veo, de un niño alemán que estaba jugando un videojuego y le mataban y destruía el teclado y, bueno, que lleva bueno, pues ese sería un caso importante de esta sobreestimulación. Dificultades escolares es otro indicador, disminución del rendimiento, una bajada significativa nos puede llamar la atención sobre esto. Distracciones constantes, muy difícil mantener atención en tareas, en lecciones, mostrándose distraído, ensimismado, y olvidos constantes de material, etcétera. Estos son signos que se parecen a eso que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Algo parecido, le decía atención, estos olvidos, estas distracciones, el difícil centrarse en un tema en concreto, estar como, bueno, pues todo el día soñando, ¿no? Por así decirlo. Claro, esto es obvio, porque al final nos centramos en ese aspecto y mi cerebro es que está agotado de esa sobreestimulación, porque a veces recibo una sobreestimulación muy llamativa durante 6 horas por la tarde, quizá durmiendo no se me pase ese tiempo. Cambios físicos, la fatiga visual, vas a ver ojos irritados, llorosos, bueno, pues eso nos llama la atención, esos ojos rojos por exposición prolongada a pantallas, ¿no? Alteraciones del sueño también van a ser habituales, dificultades para dormirse, para despertarse, insomnio durante el sueño, despertarse durante la noche o sentirse con un cansancio constante durante el día. También es importante, igual que también es importante los cambios en la alimentación. También puede aumentar o disminuir el apetito o tener preferencia por comidas rápidas. Esto es muy frecuente, ¿no? Y estoy volcado en lo que estoy haciendo en el ordenador, no tengo tiempo para prepararme la comida. Lo de un adolescente, por ejemplo, que llega a casa a las 2:30, a las 3 de la tarde, sus padres no están todavía y decide hacerse, bueno, pues una comida rápida o, bueno, ya lo sabes, ¿no? Eso también es importante. Cambios emocionales, fundamental, ansiedad, cambios de humor, estar preocupado constantemente por el juego, o sea, ansiedad cuando no puede jugar o cuando no puede enfrentarse a un compañero porque no se conecta o X, ¿no? Esos cambios de humor, ese estado de ánimo que cambia, pasamos de la euforia al enfado en un tiempo muy reducido. Y también la baja autoestima es otra de las cosas que nos puede llamar la atención poderosamente, ¿no? Es decir, sentirnos cada vez menos valioso, menos válido con respecto a cualquier cosa, pero sobre todo centrándonos muchísimo, sobre todo enfocados al punto relacionado con los objetivos del juego, con lo que estoy haciendo, a qué estoy jugando. No me sale bien esto, entonces no soy bueno. Hablábamos, tienes el episodio anterior, el 267, en el que te hablo de autoestima largo y tendido. Comportamientos compulsivos también nos tiene que llamar la atención, necesidad constante de jugar. Bueno, pues eso nos tiene que llamar mucho la atención, sobre todo en situaciones inapropiadas. Si yo quiero jugar en situaciones en las que no debo, pues también nos tiene que llamar mucho la atención. Negación. Oye, mira que no, que si he estado jugando a 20 minutos y llevas 2 horas y media, ¿no? Esto nos tiene que llamar la atención. Dolores de cabeza constantes. Bueno, pues también frecuentes, especialmente después de sesiones prolongadas de juego. Náuseas, he visto también, se describen muchas veces náuseas y mareos después de jugar a videojuegos con gráficos muy intensos, que tienen un movimiento de cámara muy rápido. Fatiga mental, pues es algo que nos interesa mucho verlo. La fatiga mental
¿Tú te has planteado en alguna ocasión el impacto que supone para un cerebro el estar jugando a videojuegos constantemente? Plantéatelo porque realmente es importante. ¿Qué quiere decir fatiga mental? Bueno, hacemos referencia a un estado temporal de agotamiento cognitivo que puede resultar de actividades mentales prolongadas o intensas. Esto no es solo exclusivo de videojuegos. Nos puede pasar en cualquier momento. Una fatiga mental cuando estoy mucho tiempo trabajando, cuando estoy mucho tiempo estudiando, cuando estoy mucho tiempo haciendo lo que sea. En el contexto de los videojuegos, esa fatiga surge después de sesiones intensas o largas. No hace falta que sean muy largas, con que sean intensas es suficiente. ¿Por qué? Pues bueno, la exposición prolongada, esas horas sin descanso, la intensidad del juego, mucha concentración, mucha toma de decisiones muy rápidas, reacciones muy rápidas, eso nos agota realmente. La inmersión profunda, esto es una cosa que veo mucho en los chavales que te hablan de los videojuegos. Se quedan totalmente, hablábamos antes de esas experiencias inmersivas tan amplias que son ahora a día de hoy. Bueno, pues nos llevan a un estado de hiperfocalización, que a largo plazo es realmente agotador, pero totalmente agotador, ¿no? Y aquí vamos a observar pues, esas dificultades para concentrarse, decisiones impulsivas en muchos casos. Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es una cuestión que cuando la veo asociada a decisiones impulsivas y a dificultad para concentrarse, me preocupa bastante, que es lo que denomino la niebla mental, que es como una especie de confusión o cierta dificultad para poder tener un pensamiento con claridad. Ves esos pensamientos que aparecen muy lentos, que no son decisiones muy cerradas, que no sabes muy bien por qué justificas ciertas decisiones o por qué haces ciertas cosas. Bueno, pues esto es importante, ¿no? Y sobre todo, si ya se une a la irritabilidad, bueno, pues esto es importantísimo. El impacto en la vida diaria de esta fatiga mental, pues no solamente nos afecta a la capacidad de jugar, lógicamente, ojalá solamente fuera así, pero va a tener repercusiones muy directas en la vida diaria del escolar. Afecta al rendimiento académico, afecta a las relaciones sociales y al bienestar general. Si después de una noche de juego intenso, extenso, o sea, mucho tiempo, con una experiencia muy inmersiva, ¿cómo vamos a dormirnos? Me voy a ir a la cama, pues eso, con esa hiperactivación, con esa hiperfocalización. Y si me han salido malas cosas, pues mucho peor todavía. Por tanto, es muy importante que tengamos esto en cuenta porque si no al día siguiente, aparte de dormir fatal, vamos a estar mucho más irritables y además a nivel social va a ser complicado. El uso excesivo de los videojuegos, bueno, pues ya lo sabes, es un término que habría que definir, pero ¿cuánto es un uso excesivo? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿3 horas? ¿6? Pues depende, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el uso excesivo va a tener consecuencias negativas. Lógicamente el contexto, la persona, el momento definen ese uso excesivo, ¿no? Sin embargo, se considera excesivo no por tiempo, sino cuando interfiere con las responsabilidades diarias, cuando interfiere con actividades de salud y cuando interfiere con las relaciones sociales y, por supuesto, con el bienestar emocional. Así que no te pongas a cronometrarlo a lo mejor. Lógicamente yo te voy a decir que sí, que pongas unos tiempos de juego. Pero incluso si esos tiempos de juego son pequeños e impiden que, bueno, pues que haga frente a sus responsabilidades diarias, que, no sé, que se duche por las noches o por las mañanas, o le impide jugar con otros o hacer actividades sociales que antes hacía, o le ves que cada vez está más enfadado, más irritable, pues entonces hablaríamos de un uso excesivo. Y esto nos acarrea 4 componentes esenciales, 4 situaciones complicadísimas. La primera, la negligencia de las responsabilidades. El descuido de tareas escolares, deberes las tareas del hogar que estén asignadas, compromisos que tengamos con cualquier actividad extraescolar, club de fútbol, deportivo, lo que sea, ¿no? El aislamiento social es otra consecuencia. Preferir videojuegos antes que cualquier otro tipo de actividad social, fundamental. Problemas de salud. Ojo con el sedentarismo, ojo con la exposición prolongada a pantallas, ojo con la falta de sueño, que nos pueden llevar a problemas muy importantes, muy serios, como pueden ser la obesidad, como pueden ser problemas visuales y los trastornos del sueño. Que entrando, sobre todo en trastornos del sueño, ojo que es muy difícil cambiarlo y los problemas visuales sabes que difícilmente son reversibles. Y me preocupa mucho también el cuarto tipo de problemas, que son los problemas de componente emocional. Esa dependencia de los videojuegos. Bueno, esa evasión a la que nos llevan los videojuegos muchas veces nos va a llevar a ansiedad, nos va a llevar en muchos casos a depresión y a baja autoestima. Esto es importante. Entonces tenéis que valorarlo en casa, tenéis que hablar acerca de en qué momento vemos un juego excesivo y aquí tenemos que estar muy atentos a buscar esas largas horas sin descanso de juego, esa negligencia en las tareas diarias, esa irritabilidad. La irritabilidad es tan característica, es tan importante y ese malestar cuando no se puede jugar y la falta de interés sobre todo en otras actividades que antes eran disfrutadas.
Luego tenemos factores que contribuyen mucho al uso excesivo de videojuegos. Búsqueda de escape, por ejemplo. Pues oye, si tengo problemas, si tengo situaciones que me estresan mucho en la vida real, me voy al mundo del videojuego y desaparezco, ¿no? Volvemos a la recompensa inmediata como segundo factor que contribuye a este aspecto, ¿no? Bueno, pues ya te lo hemos comentado anteriormente. El sistema de recompensa inmediata de muchos juegos va a hacerlos totalmente adictivos. Ya sabes que hablábamos hace poco que ese sistema de recompensa inmediata es el mismo que se activa cuando hay una adicción a una sustancia. Pues imagínate. Y luego la presión social, que aquí hay que tener un equilibrio importantísimo. En algunos entornos, en algunos grupos de escolares, en algunas clases, hay una presión social tremenda para jugar a ciertos juegos. Y si no juegas ese juego por la tarde con tus compañeros de clase, al día siguiente no puedes hablar con nadie, porque todos han estado jugando. ¿Y tú de qué hablas? De nada, porque no puedes jugar con ellos. Y al final te sacan del grupo y te sientes excluido. Por tanto, eso es importante. Otra cosa que es muy importante es la adicción. No hemos hablado de adicción todavía. Te hablo ahora de la adicción. La adicción está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ya lo sabes, en el año 2018, la adicción como el trastorno por videojuegos. Es una condición de salud que está pues presentada en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la CIE-11, y se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente que puede ser online o que puede ser también en línea, a través de Internet o fuera de Internet. ¿Cómo lo vemos? Pues empezamos por la pérdida de control, priorizando siempre al juego, continuando por las consecuencias para seguir jugando. Algo que es realmente importante, a pesar de experimentar consecuencias negativas como ese deterioro en las relaciones sociales, rendimiento académico, problemas de salud, sigo jugando. Y el síndrome de abstinencia, experimentar síntomas de irritabilidad, de ansiedad, de tristeza cuando se intenta reducir el juego. La pérdida de control, no puedo parar de jugar, te lo decía antes, ¿no? Y la prioridad al juego que te decía antes, siempre va primero el juego que otras actividades o responsabilidades. Recompensa inmediata, la conexión social, es una cosa también importantísima. A veces hablo con personas que no conozco a través del videojuego y oye, a lo mejor si no tengo una buena relación social con otras personas de fuera, quizá aquí sí la tenga. Por tanto, realmente importante en esos juegos en línea con multijugador. El escape de realidad, hablábamos anteriormente. Nuevamente, se va a ver alterada la salud física, la salud mental, va a haber un impacto académico y sobre todo una tensión o ruptura de relaciones familiares o amistosas debido al tiempo dedicado al juego. El tratamiento de la adicción de los videojuegos puede requerir un enfoque multidisciplinario, hay que trabajar a nivel cognitivo-conductual y en algunos casos va a requerir también tratamiento farmacológico. Es esencial que reconozcas el problema y que busques ayuda profesional si sospechas una adicción a los videojuegos. Realmente importante. Es un problema muy serio, que puede tener un impacto muy significativo en la vida de cualquier persona. Sin embargo, con el reconocimiento temprano y el apoyo adecuado, es posible superar esta situación sin ningún tipo de problema y encontrar un equilibrio saludable en el uso de los videojuegos, que al fin y al cabo están hechos para disfrutarlos. Así que si tienes cualquier duda, si quieres realizar cualquier consulta, pues ya lo sabes, por aquí estoy a tu disposición desde juanjosemian.es/proponer. Y aquí lo dejamos, hasta aquí llegamos con este episodio 268 del podcast educativo en el que te he dado respuesta a distintos aspectos relacionados con esa situación entre los videojuegos, la concentración, son buenos, son malos. Bueno, pues ya conoces lo bueno que tienen y conoces también los riesgos y ya lo sabes identificar. Así que ya lo sabes, si tienes cualquier duda, vuelvo a decírtelo, a tu disposición estamos. Y como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado del micro, de verdad, porque gracias a ti, el podcast educativo es una auténtica realidad. Ya lo sabes, acuérdate, nuevo podcast de alta capacidad, que tienes el enlace en las notas del programa, lo puedes buscar en Spotify, en iVoox y en Spreaker. De momento, episodio 0 publicado. Cuando publique este episodio, quizá ya está publicado el número 1, que realmente te va a gustar, Newsletter educativa, bueno, cada vez hay más suscriptores, cada día tenemos muchos más suscriptores nuevos que el día anterior. Una locura, si no te has suscrito, hazlo. Tienes el enlace también en la nota del programa. Instagram, YouTube, nos vamos acercando a los 5.000 suscriptores. ¡Qué maravilla! Y el canal de Telegram, en @podcasteducativo, no te los pierdas, ya lo sabes, porque te van a interesar muchísimo. Y nada más, aquí te espero mañana, ya lo sabes, a partir de las 7 de la mañana. Hasta entonces, que tengas un fantástico día.